Bueno, hermanos, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, hasta el versículo 9 vamos a leer, que es el tema de hoy. ¿Lo tiene? Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bueno, puede sentarse, hermano. La clase pasada comenzamos, que fue el tema 6, hablamos sobre los tiempos peligrosos y nada más vimos algunas características, ¿verdad? No vimos todo, sobre los hombres que se iban a manifestar en estos tiempos, en los postreros tiempos. Ese fue el tema 6 y bueno, este es el tema 7 y como título es Tiempos peligrosos parte 2, con el ejemplo de Janes y Jambres. Vamos a ver un poquito quién fue Janes y Jambres, o como título también le podemos poner o se le puede llamar los Janes y Jambres del tiempo de hoy. Okay. Los Janes y Jambres del tiempo de hoy, porque existen en el tiempo de hoy. Vamos a ver cómo los podemos identificar en el tiempo de hoy. Bueno, Pablo, hermano, ha escrito una segunda carta a Timoteo. Repito, el motivo de esta segunda carta es que Timoteo, en cierta manera, retome con entusiasmo y con responsabilidad su ministerio. Timoteo se siente caído, se siente desanimado. Ha habido mucha oposición en la iglesia de Éfeso y algunos falsos maestros habían tomado lugares de enseñanza y estaban trayendo una enseñanza que Pablo la describe como una gangrena. Así describe Pablo la enseñanza que ellos traían, algo que hace mucho daño, porque al último la mala enseñanza eso produce como un cáncer espiritual, daña mucho a la fe del creyente. Pablo ya le dejó saber qué tiene que hacer con esos falsos maestros, callarlos, censurarlos, pero no solamente también callarlos a ellos y censurarlos, sino también decirle a la iglesia ni les presten atención. Fíjense qué tremendo, algo que tiene que hacer Timoteo, decirle a la iglesia, a esos que están hablando eso, ni les presten atención. Pablo también expone a Timoteo la forma como se debe de conducir él y cómo debe de ministrar la obra del Señor. Mas, sin embargo, hermanos, la oposición ha sido tan fuerte en esta iglesia que este joven pastor ha decaído espiritualmente. Y Pablo, en ese ánimo de esta segunda carta, pues ya le ha dicho varias cosas, entre ellas ya le dijo: aviva el fuego del don que hay en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, una de las obras del Espíritu Santo es darte ese poder para que tú puedas seguir, Timoteo, a pesar de la oposición, a pesar de la prueba, a pesar de lo que enfrentas. El Espíritu Santo, el dunamis que Él te da es para que tú puedas seguir perseverando. Y dice, te he dado amor también, ¿verdad? Y una de las cosas es que el Espíritu Santo los provee de ese amor, pues para amar a Dios y a su obra, porque en la iglesia hay padecimientos, hay pruebas,
y muchos cristianos dejan la iglesia, dejan de amar la iglesia, y Pablo le dice a Timoteo, no, tú tienes que, Dios te ha dado, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Le dice también que le ha dado ese dominio propio para que no se deje llevar por las emociones que habían invadido a Timoteo, como el desánimo que estaba trayendo un estancamiento a la vida de Timoteo. Entonces el apóstol Pablo en esta segunda carta está animando a Timoteo y también le dice que tiene que saber que el servir a Cristo conlleva sufrimiento. Y le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Más adelante le dice, el cual le dice, sufro penalidades hasta prisiones como de malhechor. Es decir, está diciendo, vas a padecer pruebas, vas a padecer sufrimientos por causa de seguir a Cristo. ¿Qué más le ha dicho Pablo en esta segunda carta? Hasta este texto le ha dejado saber a Timoteo, repito, que las marcas de un cristiano es el sufrimiento, y para animar a Timoteo ha usado ya varias analogías hasta este capítulo 3 que leímos. Ha usado varias analogías, y en esas analogías que Pablo le da a Timoteo, no le da espacio a retroceder. No le da espacio a retroceder. Ya le habló sobre un soldado sufre cuando va a la guerra, ¿okay? Ya le habló sobre un atleta tiene reglas. Ya le habló sobre un labrador, así tiene que ser un pastor, alguien que trabaja y tiene que tener paciencia. Ya le habló de un obrero y habla de usar bien las herramientas, en este caso usar bien la palabra de verdad. Y en el texto 20 y 21 del capítulo 2, ya le habló sobre que somos vasos de honra, pero también le dice, es inevitable que en una casa haya vasos de deshonra, y eso ya lo hemos estado exponiendo. Dice, eso va a ser inevitable, que dentro de una congregación haya gente que se consagra y haya gente que no se consagra. Haya gente que ama la sana doctrina, pero haya gente que no quiere de la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, eso lo tienes que saber. Ahora, en este capítulo 3, con el que empezamos la semana pasada, Pablo sigue en esa misma línea de pensamiento. Pablo le habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Es decir, Pablo le deja saber a Timoteo que en los postreros días serán días difíciles. Días difíciles no solamente a este mundo, sino días difíciles para la iglesia. Porque la palabra del Señor dice que el mundo está bajo él maligno. En el mundo hay mucha maldad y va a haber aumento de maldad. Mas sin embargo, Pablo, al hablar también de días difíciles, está hablando de que vendrán días duros para la iglesia. ¿Por qué? Porque estos hombres que va a nombrar Pablo estarán dentro de la iglesia, estamos hablando a nivel general, con una apariencia. Fíjese bien, estarán dentro de la iglesia con una apariencia de piedad. Es decir, estos hombres simplemente tienen una apariencia de piedad a lo que exponen algunos comentaristas son los vasos de deshonra. Repito, ¿por qué? Porque estos hombres del que Pablo está o empieza a nombrar en este capítulo 3, no tienen la menor intención de agradar a Dios. Ya vimos alguna lista, pero no tienen la menor intención de agradar a Dios. Y eso existe en el día de hoy. Muchos predicadores, pastores, que solo están interesados en aprobar lo que dice su concilio, su organización, haciendo completamente la Biblia a un lado. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a seguir viendo esas características de esos hombres que tienen la apariencia de piedad, introducidos en la iglesia, con un ejemplo de Janes y Jambres mencionados en el Antiguo Testamento, porque dice, el apóstol Pablo hace mención que estos hombres, Janes y Jambres, resistieron a Moisés. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, estas características de estos hombres son las mismas que Janes y Jambres. Son las mismas que Janes y Jambres. Ahora,
Estos tipos de hombres, repito, como exponen algunos comentaristas, también se refiere al aumento de la maldad en este mundo. Más sin embargo, es muy aplicable que también se trata de hombres que han penetrado en la iglesia. Repito, ¿por qué? Porque estos hombres de estas características del capítulo 3 tienen apariencia de piedad. Amén. Mire cómo comienza el capítulo 3, versículo 1, y esos textos ya los desarrollamos la semana pasada. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora, en la clase pasada, hermano, vimos 5 características nada más de estos hombres que se han introducido en la iglesia. Número 1, hombres amadores de sí mismos. Ya lo desarrollamos en la clase pasada, ¿verdad? Es decir, cuando habla de hombres amadores de sí mismos, esto habla de que el centro del mensaje son ellos y siempre están hablando de ellos, y entendemos que todo eso es humanismo. Toda predicación que el centro es la persona, o exaltando una organización o un ministerio, o lo que supuestamente yo logré, eso es humanismo, eso no es cristocéntrico. Porque sigue diciendo, es ávaros, vanagloriosos, soberbios, es decir, que se creen superiores a los demás, que creen que los congregantes son sus sirvientes, blasfemos. Ya lo vimos la semana pasada a qué se refiere, ¿no? Judas lo nombra. Habla de que hay personas que blasfeman, hablan cosas que ni entienden ni saben, y a nivel general eso está lleno en la iglesia en el tiempo de hoy. Repito, ya lo vimos la clase pasada. Ahora, ¿qué otra característica sigue ahí? Dice, desobedientes a los padres. Amén, hermanos. Capítulo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y sigue diciendo, desobedientes a los padres. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, esto debe de saber, que en los postreros tiempos habrá gente, hijos desobedientes a los padres. Ahora, esta palabra desobediente, hermano, tiene que ver con un auge de rebeldía que se va a manifestar, o que se ha manifestado en estos últimos tiempos contra los padres. Es una rebeldía muy tremenda de los hijos. Una rebeldía donde los padres, pues yo he escuchado de hermanos que dicen, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho que tengo. No sé. O sea, es una rebeldía donde los padres llegan el momento donde no saben qué hacer. Bueno, pues podemos orar, pero es una de las características. La palabra desobediente habla de contumaces, habla de no respetar ninguna autoridad. ¿Sí? Dice, tienes que saber esto, Timoteo, que en los postreros días habrá esto. Habrá esto, hombres desobedientes a los padres, hombres contumaces, hombres que no respetan ninguna autoridad. Algunos años atrás, hermano, como unos 8 años, yo visitando algún varón que estaba atrapado en el alcoholismo, me decía, yo quiero salir de este vicio, pastor. Lo visitaba, iba a orar por él, y un día después de la oración fui a visitarlo, y al verlo, hermano, lo vi tan golpeado, sangrando, que yo me quedé sorprendido. ¿Y sabe quién lo golpeó? Sus hijos. Fíjese qué tremendo. Sus hijos. Y yo dije, ¿qué problemas se metieron con Dios estos muchachos si no se arrepienten? Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tienes que saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros tiempos serán días peligrosos donde habrá hombres desobedientes a los padres. Es decir, hijos donde el mundo los ha atrapado, y el mundo, hermano, está diseñado para no honrar a Dios. Por eso está diseñado. Estoy diciendo, ingratos. Esta palabra ingratos habla de desagradecidos, habla también de que no valoran la gracia, no aprecian la gracia. Dice, eso va a haber en los postreros tiempos.
Sigue diciendo impíos, así se dice, ¿verdad, hermanos? Dice ingratos, impíos. Dice Pablo a Timoteo, esto debe de saber que en los postreros tiempos habrá hombres impíos. Ahora, pregunta, ¿impíos en el mundo, hermano? Siempre ha existido. ¿Impíos dónde? En la iglesia. En la iglesia. El mundo, desde la caída de Adán, hermano, está en pecado. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, tienes que saber esto, que habrá hombres impíos? ¿Dónde? En el mundo siempre ha habido. ¿Dónde? En la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir impíos? Pues esta palabra impíos tiene que ver con perversidad, con hombres contaminados, con hombres que no tienen pureza, con gente que no se aparta, que no se consagra. Son irreverentes, su forma de vestir, su forma de vivir, y esto habla de no ser leales a la santidad. Dice, eso va a haber en los postreros tiempos. Eso es lo que tienes que saber. Habrá hombres impíos. Amén, hermanos. Dentro de la iglesia, gente que no se consagra, gente que es irreverente, gente que se contamina, que no son leales a la santidad. Y Pablo sigue dando esa lista, versículo 3. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En este texto da 6 características. Y la primera que da es sin afecto natural. Y esto habla de un corazón duro. Dice, habrá hombres así en la iglesia. Hombres con corazones duros. Y la palabra duro que usa Pablo en esta analogía habla como de, ya lo expliqué en una de las clases pasadas, habla como de un callo. De un callo en la mano o en el pie. Y que está, ¿cómo está el callo, hermano? ¿Cómo se ponen los callos duros, verdad? Un callo pues no siente nada, un callo no tiene sensibilidad, un callo no se duele, un callo está en el cuerpo pero no siente, ha perdido la sensibilidad. Y Pablo le dice a Timoteo, habrá hombres sin aspecto natural, ¿dónde? Dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Dice Pablo, esto es lo que tienes que saber, que habrá hombres así, hombres fieros que han penetrado dentro de la iglesia, hombres que han perdido la sensibilidad a la palabra y que solo buscan su bienestar porque son amadores de sí mismos. Sigue diciendo en el verso 3, implacables. Habla de que, la palabra implacable habla de sin tregua, sin misericordia, sin disposición. Habla de que aquí se hace lo que yo diga y se acabó. No dan tregua. Hermano, pero la Biblia dice, sujétese. Hermano, pero la Biblia dice otra cosa, que se sujete, le digo. No dan tregua. Hombres así, dentro de la iglesia. Sigue diciendo, intemperantes, esto habla de sin autocontrol, sin autodominio. Y también esto tiene que ver con que ven una tentación y no la resisten. No la resisten. Es más, ven la tentación y corren a la tentación. No le ponen resistencia a la tentación. Pablo le dice a Timoteo, habrá hombres así, intemperantes, que van a ver la tentación y no la van a querer resistir. Es más, van a correr hacia ella. Entonces en la iglesia hay mucha fornicación, mucho adulterio. Sigue diciendo, crueles. Habla de indomables, no aceptan ninguna autoridad. Aborrecedores de lo bueno. Es decir, lo bueno que Dios da, las virtudes que Dios produce en nosotros, es lo que aborrecen. Ejemplo. Dios produce, por ejemplo, por medio de la prueba en nosotros, ¿qué produce? Paciencia. Bueno, estos hombres no, aborrecen eso, aborrecen las pruebas. Y en medio de la prueba, ¿qué hacen? Se ponen a pelear contra el diablo, ¿verdad? Cuando muchas veces Dios los está probando.
Amén. Verso 4, sigue exponiendo Pablo. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra traidor, nuestro hermano William lo explicó el domingo pasado, ¿verdad? Alguien que entrega. Impetuosos, habla de precipitados, arrebatados. Alguien que hace caer, alguien que da rienda suelta a su mal carácter y hace caer. Infatuados, habla de arrogantes. Amadores de los deleites más que de Dios. Dice, habrá hombres así dentro de la congregación. Porque en el mundo es lo que hay. Pero dentro de la congregación habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, estos hombres se inclinan más por los deleites terrenales, los deleites carnales, buscan más lo terrenal que lo genuino de Dios. Pablo dice, eso va a existir dentro de la congregación. ¿Por qué van a estar dentro de la congregación, hermanos? Porque tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Verso 5. ¿Lo tienen? Dice, que tendrán, ¿qué, hermanos? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese bien. Ahora, todo esto que acabamos de nombrar existe en el mundo, todo eso existe en el mundo, desde la caída de Adán. Existe en el mundo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? No solamente de los días malos que va a haber en el mundo, del aumento de la maldad, sino de lo que se está introduciendo en la iglesia. ¿Quiénes son? Parece ser que el apóstol Pablo hace mención de falsos cristianos, falsas conversiones y de falsos maestros con estas características, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Ahora, ¿qué significa la palabra apariencia de piedad o de qué está hablando Pablo? Pablo, hermano, está hablando de algo externo, una apariencia nada más, como de una fachada, como de algo que pareciera genuino, pero no es genuino. Es decir, estos pareciera que son pues reverentes, pero no son reverentes. Y quizá uno se puede ir con la finta por los que son muy carismáticos, ¿verdad? Por su forma de hablar, por su verborrea tremenda que tienen. Pero Pablo está diciendo, pues nada más tienen pura apariencia. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, parece que sí son, pero no lo son, hermanos. Por la forma como hablan, por la forma como visten, quizá, por la forma como interactúan con la grey, pero Pablo dice, pero no son. Nada más es pura apariencia. ¿Por qué? Ya vimos los textos anteriores. Son amadores de sí mismos. El centro de los mensajes son ellos. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Recuerde, estos son hombres fieros, hombres que solo quieren devorar, hombres amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos y irreverentes. Pero dice Pablo, tienen una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque son hombres amadores de sí mismos, son vanagloriosos y irreverentes. Es decir, estos falsos cristianos o estos falsos maestros, cuando el apóstol Pablo dice, negarán la eficacia de ella, ¿okay? Está hablando que lo que ellos enseñan no tiene ningún poder transformador. Ningún poder transformador. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, se entiende que son como maestros. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Habla de que estos falsos maestros, lo que enseñan o la enseñanza de estos falsos maestros, no transforman a nadie. A nadie transforman sus enseñanzas. Esto habla de que con sus enseñanzas no llevan a nadie a la piedad. No llevan a nadie a someterse a Cristo. Al contrario, las enseñanzas de estos llevan a rebelarse contra el Evangelio de Cristo. Eso es lo que significa cuando el apóstol Pablo está diciendo, pero negarán la eficacia
de ella. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que en vez de que estos hombres con sus enseñanzas los acompañe un poder transformador de salvación, al contrario, la enseñanza de ellos no cambia a nadie. La enseñanza de ellos destruye y solamente los aleja más y más y más y más y más de Dios. Un predicador de sana doctrina afirma muy acertadamente esto cuando dice que cuando en una congregación se da tanta mala enseñanza, y por años los congregantes han escuchado mala enseñanza, cuando esos congregantes escuchan una enseñanza de sana doctrina, para esto es como un aborrecer a ellos. Rápidamente su acción es, no, esos son religiosos, rápidamente los rechazan. ¿Por qué? Porque la pregunta es, hermano, ¿cómo nos llaman a los que predican sana doctrina? ¿Cómo nos llaman? Religiosos. ¿Qué son religiosos? Muertos. Ahí están muertos ahí. Si aquí la gente no rueda o no se avienta maromas. No, es que en esa iglesia están muertos. ¿Cómo lo dicen? No tienen visión. Si no se caen o ruedan, le dicen, es que ahí en esa iglesia están muertos. Porque están saturados de mala doctrina. Y cuanto ellos reciben una enseñanza de sana doctrina, rápidamente la rechazan. ¿Qué dice Pablo? Son aborrecedores de lo bueno, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, las enseñanzas que ellos traen no transforman a nadie. La Nueva Traducción Viviente dice, actuarán como religiosos. Fíjese, así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Actuarán como religiosos, pero rechazan el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Ese es el propósito de la Biblia, hacernos obedientes a Dios. Verso 6. ¿Vamos ahí? Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese. ¿Qué les enseñan, estos hombres? No les enseñan nada. Porque la enseñanza de ellos está enfocado en ellos, no tienen ninguna enseñanza que pueda transformar, le dice Pablo a Timoteo. Esto lo tienes que saber. La Nueva Traducción Viviente dice, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables, que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Ahora, es interesante que el texto dice, estas siempre están aprendiendo. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas. Y cuando se refiere a mujeres, también se refiere a hombres, hermano. También se refiere a hombres. Es decir, habla de gente, hermano, que no aprende porque nada más andan en busca de la última revelación. Repito, la Nueva Traducción Viviente lo dice, siempre van detrás de nuevas enseñanzas. Y sabe que, hermano, hay gente así. Es más, hay ministerios completos así donde buscan la última revelación. Donde buscan y ¿qué va a tener nuestro apóstol para este nuevo año? Y están en espera de buscar la última revelación. Y cada año, ¿cuál será la palabra profética que nos va a traer nuestro apóstol? ¿Cuál será? Y así están, hermanos. Que el año de la revelación, que el año de la prosperidad, que el año de la conquista. Y así están cada año esperando a ver cuál es la última revelación. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Siempre van detrás de nuevas enseñanzas. Yo sé que los ha visto, ¿verdad? Ministerios completos.
Regularmente casi los hacen en el 31 de diciembre. Todos con la última revelación. ¿Y qué va a decir nuestro pastor este año? ¿Cuál será la nueva visión del año que viene? El año de la conquista. ¡Wow! Y la gente, ¡wow! El año de la prosperidad y la gente, ¡wow! Ahora fíjese bien, hermano. Yo sé que a muchos no les cae esto a pelo, es la verdad. Pablo compara a estos hombres introducidos en la iglesia con dos personajes que Pablo hace mención que resistieron a Moisés. Fíjese bien, Pablo compara a estos hombres introducidos en la iglesia con dos personajes que hace mención que resistieron a Moisés. ¿Quiénes son? Verso 8. Janes y Jambres. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Repito, Pablo a estos hombres introducidos en la iglesia los compara, hermano, con Janes y Jambres. Y sabe que en la actualidad, hermano, en la iglesia hay muchos Janes y Jambres. Hay muchos en la iglesia así. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Pues Pablo lo menciona, ¿verdad? Dice que resistieron a Moisés. Bueno, está claro que aquí aparecen los nombres de ellos, de estos dos personajes, y también se entiende que eran bien conocidos a través de la historia de Israel. Ellos sabían quiénes eran. Janes y Jambres, los que resistieron a Moisés. Cuando Moisés iba delante de Faraón a querer liberar al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, ¿qué significan sus nombres? Fíjese bien, el nombre de Janes, fíjese bien, significa el que seduce. Fíjese bien, el que seduce. Y así son los falsos maestros que aman el dinero y que se aman a sí mismos. Con sus enseñanzas, ¿qué hacen? Seducen. Es el nombre de Janes. El nombre de Jambres significa el que hace rebelar, o el que hace que se rebelen. Es decir, está diciendo, ellos hacen que se rebelen en contra de la palabra de Dios. Es lo que está tratando de decir el apóstol. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características. Repito, los nombres de Janes y Jambres aquí aparecen con claridad en estos textos. Y Pablo hace mención que estos dos personajes resistieron a Moisés. Fíjense bien, mas sin embargo, cuando uno busca Janes y Jambres con estos nombres en Éxodo, no los va a encontrar. A menos de que alguien lo encuentre, No los va a encontrar. Qué curioso, ¿verdad? Que Pablo aquí los nombra, dice, de la manera que Janes y Jambres, es decir, estos hombres de los últimos tiempos tienen las mismas características que Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Los nombra claramente con claridad, mas sin embargo, si tú los buscas en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, con esos nombres no los vas a hallar. No los vas a hallar. Mas sin embargo, eran bien conocidos. Y Pablo sabía de quién estaba hablando. Entonces, ¿quiénes son Janes y Jambres? Janes y Jambres dentro de la tradición judía, porque repito, hermanos, Pablo los nombra, Janes y Jambres dentro de la tradición judía, ellos afirmaban que eran los brujos o los hechiceros que habían hecho los falsos milagros cuando Moisés enfrenta a Faraón. Y sin duda con esto podemos entender que eran ellos. ¿Por qué? Repito, porque Pablo los menciona. Porque Pablo hace ver sus características. Seducen y hacen rebelarse, hacen oponerse. Fíjense bien. Aparte de que estos dos hombres en sus significados, Janes y Jambres, significan el que seduce y el que hace rebelarse, cuando uno los busca en sus significados, también la Biblia interlineal los arroja que eran egipcios. Entonces estos dos hombres eran egipcios. Entonces, ¿quiénes eran Janes y Jambres?
Pues eran dos egipcios, eran dos hombres según donde la tradición judía dicen que eran los hechiceros, eran los brujos que se opusieron contra Moisés. Eran esos hombres que con sus magias seducían y hacían rebelarse contra la verdad. Fíjense bien, los quienes eran brujos, eran hechiceros. Entonces Pablo dice, en los postreros días habrá tiempos peligrosos, y da la lista, ¿verdad? Son 20 características: gente amadora de sí mismo, avara, blasfema, impíos, y da la lista. Dice, y estos hombres que están dentro de las congregaciones, que tendrán, fíjense bien, apariencia de piedad, mas sin embargo las enseñanzas que ellos traen no tienen un poder transformador, no tienen un poder que traiga al oyente al entrar en el temor de Dios, sino al contrario, las enseñanzas de ellos traen rebelarse en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo que en estos postreros tiempos, que son tiempos peligrosos para la iglesia, habrá hombres que tienen apariencia de piedad, pero son hombres como Janes y Jambres. En otras palabras, le está diciendo, a la iglesia van a entrar hechiceros con apariencia de piedad. Entrarán hombres con las mismas características de Janes y Jambres, es decir, entrarán brujos, hechiceros, que tendrán apariencia de piedad. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Usted sabía que dentro de la iglesia en general hay muchos Janes y Jambres actualmente. Han entrado muchos hombres con apariencia de piedad que tienen una buena retórica y te hablan una voz tremenda, ¿no? O sea, hombres que se paran en los púlpitos así con saco, y se pueden hablar de enseñanzas que no llevan a obedecer a Cristo para nada, sino le llevan a rebelarse contra Cristo. Han entrado muchos hombres con esa apariencia de piedad que lo que hacen en la iglesia es brujería. Ellos no te van a decir, no, es que yo soy un brujo. No, yo soy el brujo mayor. Ellos no te van a decir eso. Repito, van a entrar con apariencia de piedad. Por ejemplo, yo sé que los ha visto, los famosos actos proféticos. ¿Sabía usted que todo eso es brujería, hermano? Todo eso es brujería. Por ejemplo, dicen ellos, vamos a hablar de los actos proféticos, y dicen, un acto profético es una acción en la tierra que se sincroniza en el cielo produciendo una manifestación terrenal. O sea, la última revelación. Y la gente, wow. Y el supuesto apóstol o predicador está bien vestido con moño y aquí toda la cosa. Y si un acto profético es una acción en la tierra con una manifestación en el cielo, porque la Biblia dice que todo lo que haces en la tierra será desatado en el cielo, y la gente, wow, sabemos que no está hablando de eso. Y lo dicen, y te tengo noticias, el día de hoy ato tus deudas y desato tus finanzas, y la gente empieza, amén. ¿Qué es lo que hacen en esos famosos actos proféticos? ¿Qué es brujería, hermano? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, no sé si los ha mirado, pero agarran un arco y dicen, mire, vamos a un acto profético. Haga de cuenta que tiene aquí una flecha y un arco. Un acto profético. Hágale, pues, hágale. Hágale. Qué bueno que nadie me sigue la corriente. No, pero toda la gente así lo dicen. Agarren la flecha y el arco. Un acto profético. Y porque tengo la autoridad de los actos proféticos. Y cuando aviente la flecha, mi esposo va a cambiar. Y la avienta la flecha y sale, mi esposo va a cambiar. Y amén. Y según el esposo cambia ya por eso. Otros
clavan en las montañas estacas. ¿Lo ha visto eso? Clavan en las montañas estacas y las ungen. Otros sacan espadas. Las tienen ahí en el púlpito. Las espadas atravesadas. ¿Los ha visto? Iglesias donde ahí en el púlpito tiene una espada así como que representa la espada de la palabra. Sergio Enríquez, la espada de Sergio Enríquez, dice. Hacen actos proféticos donde dicen, esta espada significa que con ella vamos a hacer un rompimiento. Usan vino, leche, sal. ¿Cuál es el propósito? Falsificar milagros para engañar. ¿Quiénes son? Janes y Jambres. Pues existe en el tiempo de hoy. Le dice Pablo a Timoteo, tienes que saber esto. Que estas características de esos hombres son como Janes y Jambres. ¿Y quiénes eran ellos? Eran hechiceros. Otros andan adivinando. Yo sé que los ha visto. Andan adivinando. Y llegan y se paran en las congregaciones y dicen, dice el Señor que en esta congregación hay una hermana que le duele la espalda. Y pues, si ya miró a la congregación, ya miró a una hermanita ahí de 70 años, ¿verdad? Y pues, está lógico que le duele la espalda. Que venga esa hermana que le duele la espalda y sale de ancianita de 70 años, ¿verdad? No, pues yo soy, ¿verdad? Pues ¿cómo no le va a doler la espalda? Hasta los de 50 ya nos duele la espalda. O dicen, aquí hay un varón. Están adivinando, ¿eh? ¿Los ha visto? ¿Lo ha escuchado? Aquí hay un varón que le duele el pie derecho. Y los hermanos empiezan a ver, ¿verdad? ¿Será que soy yo? Y si no sale, no tiene fe. Adivinos. Aquí hay una hermana. Dice el Señor que aquí hay una hermana que tiene problemas con su esposo. ¿Qué hermana no tiene problemas con su esposo? Entonces, ¿quiénes son Janes y Jambres en el Antiguo Testamento? Son los brujos, los hechiceros. O hay otros que son más atrevidos, ¿eh? Se llama tú, el de azul, el que está sentado hasta atrás. Ven. No te vayas a parar, hermano, ¿eh? Y lo empiezan a investigar. Tú tienes, y ya como el hermano está según ya bien, yo tengo carros. Oh, ya, tú tienes carros. Tienes, ¿cuántos carros tienes? Y el hermano está así ya según pues bien tocado, pues 4, tienes 4 carros. Hay unos que son tan sinvergüenzas que hasta los investigan. Son adivinos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? También debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y todas estas características del versículo 2 al versículo 5 los compara con Janes y Jambres. Con Janes y Jambres, dice, verso 8, y de la manera que Janes y Jambres, que son los hechiceros que resistieron a Moisés, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero que son amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, traidores, que tendrán apariencia de piedad. Verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Tarde que temprano la gente se da cuenta quiénes son. Tarde que temprano se dan cuenta quiénes son. Dice, como también lo fue
la de aquellos. ¿Qué dice Pablo? Estos hay muchos actos proféticos en el Antiguo Testamento, como cuando el general sirio se metió 7 veces, pero para nosotros son figuras de obediencia nada más. Nada más. 7 vueltas a Jericó. Pastor, vamos a dar 7 vueltas a la manzana aquí. No podemos hacer eso. Para nosotros son figuras de obediencia. Eso sucedió como en una sola ocasión, nada más, y se acabó. Bueno, vamos a seguir el próximo miércoles. Póngase de pie, hermano.